Una joven apareció encadenada y herida a la orilla del río, pero resultó ser la legítima dueña de todo el valle. Su propio tío, Caleb Turner, usó su poder para encerrarla y borrar su nombre del mapa. Pero un vaquero solitario y una grabación inesperada cambiaron el curso de la historia. Y escuchen bien cómo esta batalla silenciosa terminó en el tribunal, con justicia para quien ya nadie recordaba. El amanecer aún dormía sobre el horizonte cuando Wade Hollister espoleó su caballo a lo largo del río Pecos. Como cada mañana, revisaba los cercos del rancho abandonado cerca del paso de las Colinas Negras, donde el agua solía arrastrar ramas y desperdicios. Pero ese día, el río traía algo más. Al principio creyó que era un abrigo viejo enredado entre ramas, pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. No era un abrigo, era una mujer. Su cuerpo estaba medio cubierto de barro, entre zarzas y raíces. El vestido, uno que alguna vez debió ser elegante, estaba desgarrado hasta la cintura, manchado de tierra, ramas y algo que Wade no se atrevió a nombrar. Lo que más le hirió la vista no fue la ropa ni las marcas en sus muñecas, sino los tobillos. Tenían unos grilletes oxidados, uno de ellos aún unido a un trozo de cadena. Se bajó del caballo sin pensar. El terreno era húmedo y traicionero, pero Wade no reparó en ello. Solo se arrodilló junto a ella, notando que aún respiraba. «Señorita», dijo en voz baja, casi como si temiera asustarla, «ya no está sola, ya no». Moviéndola con cuidado, la levantó en brazos. Era liviana como un suspiro, y aún así su presencia lo abrumaba. Sus cabellos enmarañados olían a humo y ceniza. Sus labios estaban partidos, pero en su rostro dormido había algo firme, algo intacto. Montaron rumbo a la cabaña, donde su hermana Ari, viuda y ex enfermera de campaña, vivía desde hacía años. Cuando Wade entró con la joven en brazos, Ari no hizo preguntas, solo preparó agua tibia y vendas, y durante horas limpió cada rincón de su piel con una mezcla de compasión y rabia contenida. La fiebre duró 3 días. No sabían quién era, de dónde venía, ni cómo había llegado hasta allí. Pero el cuarto día, cuando Wade estaba sentándose junto al catre con una taza de caldo, la joven abrió los ojos. Verdes, claros como el borde del bosque al atardecer, y llenos de algo que Wade reconoció de inmediato: resistencia. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con un hilo de voz. «A salvo, señorita, se lo prometo». Ella lo miró un instante largo, como quien evalúa a un jurado. «Me llamo Eleanor Monroe», dijo, con un esfuerzo que le hizo temblar la mandíbula. «Y esta tierra, toda esta tierra, es mía». Wade pensó que era un delirio. Nadie llevaba ese apellido desde hacía 20 años. Nadie, desde que los Monroe, los antiguos dueños del valle entero, desaparecieron tras una sucesión de tragedias y ventas forzadas. Pero cuando Addie revisó la pequeña bolsa de cuero que llevaba atada a la pierna bajo el vestido, todo cambió. Había allí escrituras notariales selladas con lacre, mapas firmados a mano y un anillo antiguo, dorado, con una letra M tallada en un estilo que solo conocían quienes crecieron escuchando historias de los Monroe. Wade no dijo nada, pero en su interior algo se encendió. Una mezcla de indignación, desconfianza y una intuición ardiente. Eleanor no estaba mintiendo, y alguien muy poderoso había querido que jamás volviera a hablar. Los días pasaban con el viento seco del oeste y el crujido de las ramas bajo los pasos del ganado. Wade trabajaba en silencio, pero cada vez que miraba hacia la cabaña donde descansaba Eleanor, su corazón se endurecía un poco más. Una tarde, mientras Addie limpiaba una cicatriz mal cerrada en la espalda de la joven, Eleanor finalmente habló. No con lágrimas ni con gritos, sino con la voz resignada de quien ha sido olvidada por todos. «Él no siempre fue así», murmuró, con los ojos perdidos en la luz ámbar que entraba por la ventana. «Caleb era esposo de mi tía. Después de que ella murió, se volvió el único adulto de la familia. Yo era menor cuando mamá enfermó, y cuando ella partió, me quedé sola, con él.
Wade la escuchaba desde la entrada, de pie, inmóvil. Algo en sus palabras tenía el tono de una historia, contada muchas veces, pero nunca creída. Me llevó a su rancho de caza, dijo que era para que descansara, que no debía preocuparse por nada, continuó Eleanor, con una pausa larga entre cada frase. Pero cerraron la puerta con llave, me quitaron el reloj, el papel, el lápiz, solo podía mirar por la ventana y ver los árboles. Durante 6 meses, 6. ¿No había nadie que preguntara por ti?, preguntó Addie, con un nudo en la garganta. ¿Quién iba a hacerlo? Caleb envió cartas en mi nombre, firmadas con mi letra, mandó doctores que hablaban más con él que conmigo, y cuando finalmente intenté escapar, me dijeron que estaba confundida, que tenía delirios, que no era segura para mí misma. Wade apretó las mandíbulas, su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Me alimentaban poco, pero lo suficiente para mantenerme viva. Decían que era por mi bien, por mi estabilidad emocional. El dolor en su voz no era el de alguien que buscaba lástima. Era el de una mujer que aún no comprendía cómo había sido traicionada tan profundamente por alguien a quien alguna vez llamó tío. Cuando Eleanor terminó de hablar, en la cabaña reinó un silencio que parecía pesar más que el propio tejado. Eris se levantó con ojos húmedos, dejando el cuenco vacío sobre la mesa. Wade se agachó junto al catre y tomó la mano de Eleanor. Ese hombre, dijo en voz baja, con un temblor de furia en la mandíbula, va a descubrir que hay gente a la que no se puede aplastar tan fácil. Pero Caleb Turner no era un simple ganadero codicioso. Era el presidente del único banco del valle, miembro del Consejo de Tierras del Condado y amigo personal del alguacil. Con una sonrisa de traje y corbata, había reescrito la historia local a su conveniencia. Había borrado el apellido Monroe de los archivos públicos, declaró el rancho como propiedad en disputa, cercó caminos que por generaciones habían sido libres, mandó cuadrillas a llevarse el ganado extraviado, y lo más grave, convenció al pueblo entero de que Eleanor no estaba bien. Para muchos ya estás muerta, dijo Wade con los dientes apretados, y para el resto estás loca. Eleanor cerró los ojos, pero no por debilidad. Era un gesto de quien acaba de decidir que no piensa quedarse en silencio nunca más. Wade Hollister nunca había puesto un pie en un tribunal. No vestía trajes ni sabía pronunciar tecnicismos legales. Pero conocía esta tierra como la palma de su mano. Y más que eso, conocía a su gente. Sabía quién guardaba rencores viejos, quién vivía con heridas invisibles y quién estaba esperando que alguien diera el primer paso. Mientras Eleanor sanaba en cuerpo y alma, Wade comenzó a moverse con la paciencia de quien conoce el terreno hostil. No hizo discursos, ni buscó confrontación directa. Habló, escuchó y sobre todo recordó. Recordó a los hermanos Lynch, 2 veteranos que perdieron su tierra cuando Caleb subió las tasas de interés sin previo aviso. Recordó al reverendo Boone, cuyo templo quedó sin techo después de que le negaran el préstamo prometido. Y recordó a Addie, su hermana, que durante años atendió partos, fracturas y pulmonías sin un solo centavo del condado. Cada uno de ellos tenía algo en común, la sombra de Caleb Turner. Lo que nos pasó no fue por error, les dijo Wade, fue una estrategia, y ahora es tiempo de responder con la nuestra. Addie, precisa como siempre, documentó cada cicatriz en el cuerpo de Eleanor con fecha, descripción médica y comparaciones fotográficas. Tomó notas de sus pesadillas, del insomnio, de las marcas que no se veían por fuera pero que quedaban en los silencios entre frase y frase. Y Eleanor ya no era solo la heredera herida. Desde la pequeña cabaña, transformada en improvisado cuartel general, empezó a trazar un plan con una serenidad casi peligrosa. Conocía la historia de su familia, los documentos que quedaban por rastrear y, sobre todo, el valor de lo que representaba, un apellido borrado pero no destruido. Wade hizo contacto con un joven abogado de San Antonio, el hijo de un viejo ranchero arruinado por las hipotecas. Su nombre era Julian Arteaga. Tenía la voz suave y la mirada afilada.
Cuando vio las pruebas, los documentos originales de herencia, las firmas auténticas, los registros alterados por el banco, supo que tenían algo real. Este caso tiene peso, y si lo llevamos ante un juez federal, Caleb no podrá esconderse detrás del uniforme del alguacil, dijo Julian. El juez asignado aceptó revisar el expediente. Señaló una audiencia preliminar en menos de un mes. Era una señal. Pequeña, pero clara. Y justo cuando la esperanza empezaba a tomar forma, Caleb cometió un error. Una tarde, cuando Wade regresaba de revisar las marcas del antiguo límite del rancho Monroe, lo encontró esperándolo junto a su camioneta. Caleb, impecable como siempre, con sombrero nuevo y sonrisa medida. «Mira, muchacho», le dijo, con un tono casi paternal, «no ganas nada con esta pelea. Aquí tienes algo para no meterte donde no te llaman». Y abrió un saco de tela. Dentro, billetes contados atados con precisión. Una oferta. Wade no dijo nada. Bajó la mirada, tomó el saco y lo lanzó directo al barro sin cambiar de expresión. «Todo esto lo escuchó alguien más», dijo con calma, y sacó del bolsillo un pequeño grabador encendido. Por primera vez, Caleb no sonrió. Por primera vez, retrocedió medio paso. La batalla había comenzado, y ya no era solo por Eleanor, era por todos los que habían callado demasiado tiempo. El día del juicio, el aire tenía un peso distinto. Las calles polvorientas de Alpine, Texas, estaban más concurridas de lo habitual. Algunos llegaban por curiosidad, otros por deber, y muchos por algo que no sabían cómo nombrar: la necesidad de ver que por una vez ganara quien merecía ganar. El tribunal estaba lleno desde antes del amanecer. Agricultores, ancianas del coro, jóvenes que apenas recordaban el apellido Monroe, todos estaban allí, no por nostalgia, por respeto. Y entonces apareció Eleanor. Entró caminando con pasos lentos pero firmes. Llevaba un abrigo azul oscuro que había sido de su madre, el cabello recogido y la mirada fija. No desafiante, no temerosa, solo decidida. A su lado, Wade, con camisa limpia, botas bien lustradas y el sombrero en la mano. El juez, un hombre de voz seca y años de ver expedientes más que personas, abrió la sesión con tono protocolario. Pero bastaron los primeros minutos de exposición para que algo cambiara en la sala. Las pruebas estaban claras, las escrituras auténticas, los registros de propiedad, los documentos médicos, los testimonios. Y luego, la grabación. La voz de Caleb Turner llenó el silencio como un disparo en el aire. Era solo una muchachita con demasiado poder en las manos equivocadas. Hubo un murmullo, luego silencio absoluto, ni un carraspeo, ni un parpadeo. El juez alzó la mirada y dijo sin levantar la voz: «Este tribunal reconoce que Eleanor Monroe fue víctima de despojo ilegítimo, coerción y suplantación legal. Por tanto, ordeno la restitución inmediata de todas las tierras, bienes y derechos que le corresponden. Y se abre investigación penal contra el señor Caleb Turner». Nadie aplaudió. No hizo falta. El silencio era más elocuente que cualquier ovación. Al salir del edificio, Eleanor y Wade encontraron al pueblo esperándolos, no con pancartas, no con discursos, solo con presencia. Rostros duros, sombreros en alto, miradas que decían, «Lo sentimos sin palabras». Wade se inclinó hacia ella, con un brillo en los ojos que nunca antes se había dejado ver. «Lo dijiste», susurró emocionado, «eres dueña de este valle». Eleanor sonrió, sin orgullo, sin altivez. «No», respondió, «solo soy la que más lo ama». Desde aquel día, las puertas del rancho Monroe volvieron a abrirse, pero esta vez no como símbolo de riqueza o poder, sino como hogar. Eleanor restauró caminos, devolvió ganado perdido, ayudó a reconstruir la iglesia de Boone y perdonó deudas viejas a quienes una vez habían callado por miedo. Y Wade se quedó a su lado, no como guardián ni como salvador,
sino como alguien que creyó en una verdad cuando nadie más lo hizo. Con los años, la historia se transformó en leyenda. En cantina tras cantina, los abuelos la susurraban a sus nietos. La mujer que venció al banco con su voz y al miedo con su paso. Y así, entre polvo y memoria, el nombre de Eleanor Monroe volvió a habitar el valle, no por herencia, sino por mérito.